Gracias a Dios. Bueno, hoy quiero que veamos dos cosas. Y una es con respecto a la celebración que viene en estas fechas, la celebración de la Navidad, y qué es lo que podemos ver y qué podemos conocer acerca de esto en lo que dice la palabra de Dios. Primero que nada debemos conocer cuál es el origen histórico de la celebración. Cuando la Biblia fue escrita, cuando el Nuevo Testamento fue escrito, unos años después de Jesús, escribieron los evangelios, tiempo después también las cartas de Pablo, etc. En ningún momento se celebraba el nacimiento del Señor. En ningún momento en las iglesias que estaban hechas en Israel, en Jerusalén, en Samaria, en otros lugares, no se celebraba, no se hacía una celebración especial, no se hacía un tiempo especial para celebrar el nacimiento de Jesús, lo que es la Navidad. ¿Sí? Eso pasó así por más de 300 años. ¿Sí? De cuando Cristo nació, vivió, murió y resucitó, por cerca de 300 años no se celebraba el nacimiento del Señor Jesús. Se hacían otras celebraciones. En la iglesia se hacía el partimiento de los panes o la comunión, la Santa Cena, eso se hacían los bautismos, se hacía también el lavamiento de los pies. Los líderes lavaban los pies de los demás hermanos, ¿sí? O unos o a otros hacían el lavamiento de los pies. Esas son las principales cosas que los cristianos hacían. El nacimiento de Jesús durante 300 años. Poco tiempo después, un tiempo después de eso, lo que sucedió es que la iglesia había crecido mucho y estaban evangelizando a muchos lugares donde la gente tenía costumbres idólatras. Y entre esas costumbres que tenían estaba las celebraciones con respecto al sol. Y en los días de diciembre y en los días de junio, en los diferentes lugares del mundo se hacían celebraciones alrededor del sol, porque se llegaba a los días en que las horas de luz son menos, y en el caso de diciembre y en el caso de junio las horas de sol es el día más largo, ¿no? Entonces la gente hacía celebraciones para adorar al sol. El sol es muy importante por las cuestiones del clima. El sol hace que tengamos las estaciones, la duración de los días de sol, de luz, la duración de la temperatura del día. Todo eso controla muchas cosas que son muy importantes para la agricultura, para la navegación, para diferentes cosas, ¿no? Entonces, la gente adoraba al sol como un Dios. Y alrededor del 21 de diciembre es el día más corto del año. Es el día más corto del año. Es el día que hay menos horas de luz solar. De junio a diciembre, junio es cuando el día dura más horas. Y poco a poco se empieza a hacer el día más corto. Empieza a salir el sol más tarde y a meterse el sol más temprano, ¿sí? Y la gente se dio cuenta que el 21 de diciembre era el día en el que el sol se ocultaba más temprano de todos, ¿sí? Esto que les estoy platicando funciona para todas las culturas que están al norte del Ecuador, para México y Estados Unidos, Canadá, para la parte de Europa, ¿sí? Para la mayoría de las partes de China, etc. Porque en la parte sur del mundo es exactamente al revés. Cuando nosotros tenemos invierno, ellos van a tener verano,
¿sí? Si tú viajas ahorita a un país del sur, si tú viajas a Argentina, si tú viajas a Brasil, te vas a dar cuenta que allá es cuando hace más calor. Nosotros aquí nos estamos congelando y ellos allá tienen calor. Entonces ellos celebran, en estas fechas celebran la Navidad, pero la celebran en la playa, con calor. Van a celebrar la Navidad con calor, en la playa, en traje de baño, corriendo. Cuando nosotros estamos acostumbrados a ver en el tiempo de la Navidad como Santa Claus y el Polo Norte y la nieve y cosas así, ¿no? Y el frío, ¿sí? Esto es para que veamos que es una cuestión cultural, es una cuestión por medio de los medios de comunicación, ¿sí? Y en nuestra idea la Navidad es trineos y pinitos de pinos, cuando en el hemisferio sur, en Brasil, en Argentina, en Chile, ahorita es su tiempo de verano, ahorita es su tiempo de ir a la playa, del calor, de disfrutar, porque cuando nosotros estemos en junio, julio, mayo, en pleno, entrando al verano, ¿sí? Cuando haga calor aquí, ellos van a tener invierno ya. Frío, invierno, exactamente. Entonces nuestras vacaciones de verano, que es cuando hace calorcito y quieres ir a Veracruz o a la playa, es cuando ellos están arropados, llenos de frío, ¿sí? Entonces, la gente en el mundo antiguo se dio cuenta de que en diciembre 21 era cuando el día era más corto, ¿no? En las culturas que viven en la zona norte del mundo, ¿sí? Y entonces decían, el sol se está muriendo. Cada día, conforme se acercaban los meses de diciembre, los días se hacían más cortos, más cortos, más cortos. La noche era más larga. Y entonces decían, el sol está muriendo, el sol está muriendo, está muriendo. Hasta que llegaba el día 21, que era el día más corto, y luego el día 22, pues, un poquito más largo, y el día 23 de diciembre más largo. Y conforme van avanzando los meses, el día dura más, el día dura más tiempo. Hay más horas de luz, ¿sí? Entonces decían, el sol volvió a nacer, el sol ha vuelto a nacer, el sol murió y resucitó, el Dios Sol se sacrificó o murió y entonces volvió a nacer. Y las culturas celebraban, tenían fiestas idólatras donde celebraban esa muerte del Dios Sol y ese nacimiento. Y cuando estaba más grande el sol, pues era en junio, cuando entra el verano, que es el día más largo y entonces empezaba el sol, digamos, a envejecer. Entonces, esto lo celebraban todas las culturas tenían ese tipo de celebraciones. Y cuando los cristianos, la iglesia cristiana se había unido, había sido aceptada por Roma, por el Imperio Romano, y era ahora la religión oficial del Imperio Romano, ¿sí? En ese momento muchas culturas seguían celebrando las fiestas paganas, las fiestas idólatras, y la iglesia cristiana, con tal de traer a la celebración que ya no era para un Dios pagano, sino fuera para Cristo, pues cambiaron las fiestas del Dios Sol, las fiestas de ese tiempo, las cambiaron por la fiesta del nacimiento del niño Jesús. Y así empezó la celebración de la Navidad, la celebración del nacimiento de Cristo, y pues se tuvieron que poner de acuerdo porque unos decían que era el 21, otros el 23, y hasta que un papa dijo, bueno, va a ser la noche del 24 de diciembre, va a ser ese día. Y ya lo puso ahí, lo firmaron, hicieron un acuerdo y empezaron a celebrarlo. Y quedó, pues de esa manera, dentro de las fiestas de las fiestas paganas que se celebraban, ¿sí? Entonces, la Biblia dice en Ageo 2, en Ageo capítulo 2, dice, el versículo dice, el día 24 del mes noveno, del segundo año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso: consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas.
pregúntale a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente: supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido, y sucede que la falda toca pan, o guiso, o vino, o aceite, o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Supongamos ahora, siguió Ageo, que una persona inmunda por el contacto con un cadáver toca cualquiera de esas cosas. ¿Quedarán inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Y dice, entonces Ageo respondió: así es este pueblo, así es para mí esta nación, así es cualquier obra de sus manos, todo lo que ellos ahí ofrecen es inmundo. Y entonces lo que nos está enseñando aquí es que cuando algo contaminado toca algo limpio, lo que estaba limpio se contamina, ¿sí? Lo que estaba limpio se contamina. Y cuando tienes una cosa pura y toca otra cosa, no por eso la otra cosa se hace pura, no por eso la otra cosa queda limpia, o como en este caso dice, consagrada. Entonces, el origen de la celebración que se hace el 24 de diciembre tiene un origen pagano, tiene un origen de idolatría, de celebración a dioses de piedra, a dioses de barro, a dioses que la gente hizo para la naturaleza, para la creación que Dios hizo. Y le pusieron un nombre cristiano, le pusieron un nombre de santo. Dijeron, ya no vamos a adorar el nacimiento de Dios Sol, ahora vamos a adorar el nacimiento de Jesús. Pero el origen es pagano, y entonces no por eso se hace santo, no por eso se hace santo. Cuando sucedió la Reforma, ¿quiénes saben qué es la Reforma? ¿Quién sabe qué es la Reforma? La Reforma protestante. Bueno, cuando los discípulos, les voy a platicar así muy rápido la historia, cómo sucedió. Al principio eran Jesús y sus discípulos. Después Jesús es crucificado y resucita. Y los discípulos, que no solamente eran los 12, los 11 que quedaron, porque ya ven que Judas se murió, se suicida, ellos, los discípulos, eligen a otro. Además de los discípulos, en total eran 120 que estaban reunidos, y son los que reciben el Espíritu Santo en Hechos 2, ¿sí? Hasta ahí. Ellos después empiezan a predicarle a la gente de Jerusalén, y mucha gente en Jerusalén se convierte al cristianismo, se convierte y se hace discípula de Cristo. Después empiezan a salir a otras ciudades y empiezan a evangelizar, empiezan a hablar de Cristo Jesús a judíos que vivían en otras ciudades, y también empezaron a hablar a los gentiles, a la gente de las otras naciones. Entonces se empezó a esparcir la iglesia a partir de Jerusalén hacia la zona que ahora es Turquía, Siria, hacia Grecia, también llegaron hacia Roma, etc. Y se empezó otros discípulos se fueron hacia Asia, hacia Irán, hacia Arabia, y otros discípulos se fueron hacia África, y el cristianismo se esparció. En ese tiempo gobernaba el Imperio Romano. Gobernaba el Imperio Romano. Y los cristianos en general, primero no eran tolerados por el Imperio Romano, porque el Imperio Romano permitía que las naciones continuaran con sus creencias religiosas, ¿sí? Los romanos no le imponían sus creencias religiosas a los pueblos que conquistaban. Entonces los cristianos estaban ahí floreciendo en medio del Imperio Romano, pero después fueron perseguidos, ¿sí? Fueron acusados de diferentes cosas y los perseguían. Y así pasó más o menos por 100 o 200 años, 300 años tal vez, cuando un emperador se declaró que él se había convertido al cristianismo. Un emperador romano, Constantino, se declaró que él ahora era creyente del cristianismo, y declaró que el cristianismo era la religión oficial de todo el Imperio Romano. Entonces
todos los pueblos que eran paganos, que tenían diferentes dioses, ahora oficialmente eran cristianos. Y la iglesia pues, siguió tratando de bautizarlos, pero ahora tenía el apoyo del gobierno, el apoyo de la autoridad, y la iglesia se mezcló con el gobierno. Ajá. Entonces, por ese tiempo es cuando empieza el papado, y la iglesia se convirtió en lo que ahora conocemos como la iglesia católica. La iglesia cristiana se convirtió en lo que adquirió las características que ahora tiene la iglesia católica. Adquirieron costumbres de los pueblos paganos, por eso la adoración a María, la adoración a los santos, etc. Así pasaron cientos de años, comenzó todo el tiempo de la Edad Media y llegamos hasta 1500, y durante todo ese tiempo, que fueron cientos de años, hubo gente que estuvo que no aceptaba la enseñanza de la iglesia, pero creía en Jesús y creía que Jesús era el Salvador. Entonces hubo un momento en el que algunos hermanos que estaban en la iglesia católica, sacerdotes de la iglesia católica, dijeron: ya tenemos muchas cosas que nos hemos desviado del cristianismo original. Ahora le pedimos dinero a la gente para que sea salva. Ahora le decimos a la gente que si da una ofrenda para construir la Basílica de San Pedro en Roma, las almas de sus seres queridos salen del purgatorio y se van al cielo y son salvas. Y entonces ahora estamos vendiendo la salvación, y decían: la salvación es por fe, la salvación es por fe. Uno de ellos es Martín Lutero, en los años 1500. Martín Lutero era un sacerdote católico, y él dijo: la salvación es por fe, no por dinero, no por obras. Entonces comenzó lo que se llama la Reforma. Comenzó lo que fue una protesta de un sacerdote que le dijo a los demás sacerdotes: explíquenme, porque yo lo que veo en la Biblia es esto. Y lo que pasó es que lo sacaron de la iglesia católica y lo trataron de matar, pero fue protegido por un príncipe de Alemania, y empezó a enseñar que la salvación era por fe. Y entonces fue un volver al origen del cristianismo, fue un separarse de las costumbres que tenía en ese momento ya la iglesia, lo que ahora conocemos como la iglesia católica, y comenzaron a seguir las iglesias protestantes, porque protestaron en contra de la práctica que tenía en ese tiempo la iglesia, y se separaron. No solamente fue Martín Lutero, fueron más personas, como Calvino y otros. Y dependiendo de la iglesia, dependiendo de la persona que se había, digamos, que ahora se estaba separando del catolicismo, guardaba o no algunas prácticas antiguas. Todos mantuvieron la cena la Santa Cena, por ejemplo, los bautismos, pero algunos ya no bautizaban a los niños, sino que ahora decían: no, tiene que ser cuando la persona sea mayor. Y muchos de los que se separaron, muchas de las iglesias protestantes dejaron de celebrar la Navidad. Desde el inicio las iglesias que ahora conocemos como cristianas o iglesias protestantes, nosotros formamos parte de ese grupo, no celebraban la Navidad, y así lo hicieron por muchos años. Algunos de ellos, de esos cristianos, se vinieron a América, se vinieron a vivir a América y fundaron lo que ahora se conoce como Estados Unidos. Y esos que habían venido para América, a las colonias del norte de Estados Unidos, que empezaron a fundar la nación de Estados Unidos, pertenecían a unas iglesias que les llamaban puritanas. Esas iglesias puritanas eran iglesias muy conservadoras, eran iglesias donde creían en el Señor Jesús y en la salvación por fe, pero tenían reglas muy estrictas para la vida moral, para la vida santa. Entonces Estados Unidos básicamente se formó a partir de las iglesias puritanas, y ellos no permitían la celebración de la Navidad.
Y así pasó durante mucho tiempo. Una de las razones por las que volvieron a celebrar la Navidad es porque era tiempo de invierno y había mucha gente en las ciudades, gente que normalmente salía a trabajar, gente que eran marinos, tenían que estar en las ciudades por el causa del clima. ¿Y qué creen que pasaba en las ciudades cuando todos esos marinos estaban ahí? Casi mineral, caicos y rancheras y muchas cosas, festejos y todo. Entonces la sociedad dijo, bueno, tenemos que hacer que esto sea, en lugar de que sea una borrachera en la calle, sea una fiesta familiar en casa. Y volvieron a poner la celebración de la Navidad. Y trajeron incluso, por ejemplo, el personaje de Santa Claus. Por eso es parte de ese esfuerzo que hicieron por traer la fiesta a una fiesta familiar adentro de la casa, ¿sí? Inicialmente decían que Santa Claus que traía regalos a los hombres que se habían portado bien, pero los hombres, como somos ya bien astutos, dijimos, no, Santa Claus le trae regalos a los niños. Y entonces se cambió esa tradición que inició como para hacer que los hombres se portaran bien en esas fechas. Se le cambió a los niños, ¿no? Para que los niños se portaran bien y todo eso. Bueno, hay mucha historia ahí que oír. La cuestión es de que es una fiesta que viene del paganismo y los cristianos, desde el tiempo de la Reforma, los cristianos puritanos no celebraban la Navidad, porque la consideraban de origen pagano. Ahora, si alguien dice, bueno, ¿no van a cenar el 24? Pues yo ceno todos los días el 25. Primero Dios, trato de cenar el 24 de diciembre, el 25, el 26, el 27. Todos los días. Todos los días, sí. Bueno, pero yo pregunto ahí, si realmente Cristo no nació en diciembre, ¿por qué la iglesia en Jerusalén están de acuerdo en que se unan? Ahora sí se unifiquen esas fiestas paganas con el nacimiento de Cristo. En primera, pues vemos en la Biblia, según Lucas, que él no nació en ese mes. Ajá. Bueno, cuando se aceptó que fuera en ese tiempo, no era la iglesia ya en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén tuvo importancia en los primeros años del cristianismo, después de la resurrección de Cristo, en los primeros años. Ahí vivía Santiago, ahí vivía Jacobo, ahí vivía Pedro, era parte de la iglesia de Jerusalén. Y eso basándome en los 6 meses que le lleva Juan el Bautista a Jesús, sí. Que tú empiezas a contar para atrás y te das cuenta que no es en diciembre. Es muy probable que la fecha de nacimiento de Jesús haya sido en agosto, septiembre, tal vez octubre. Septiembre, octubre. Porque los pastores estaban cuidando a los rebaños de ovejas en el campo. Y si hubieran estado en diciembre, en plenas heladas, se hubieran congelado las ovejas y se hubieran congelado los pastores. pastores. No era posible que no hubiera. Entonces, no había tan solo que pastear. Exactamente. Porque para eso llevaban los ovejas. Entonces ahí mi pregunta, ¿por qué permiten a ellos que se unan esas fiestas? O sea, la verdad que Cristo no nació ahí, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia en Jerusalén estaba compuesta por líderes y por creyentes principalmente judíos. El cristianismo empezó entre los judíos, ¿sí? Entre los israelitas, la gente que vivía en Jerusalén, la gente que estaba visitando Jerusalén y que había visto a Jesús, había oído a Jesús, principalmente judíos, ¿sí? Aunque había personas que venían a visitar a Israel de otras naciones, que eran creyentes y que habían conocido a Juan el Bautista o habían conocido a Jesús, habían oído sus enseñanzas y regresaban a sus países de origen. Pero la iglesia era de judíos y estaba en Jerusalén. Y así pasó por muchos años. Así quedó en muchos años, era el centro, Jerusalén, el centro del cristianismo. Pero los judíos religiosos, los que estaban en el judaísmo todavía, los que guardaban la ley, persiguieron a la iglesia. Hicieron que los Herodes y los gobernantes mataran a los cristianos. Mataran a los cristianos, mataron
a algunos de los hermanos, y muchos de los cristianos salieron huyendo de Jerusalén. ¿Se fueron de Jerusalén? Ajá, se fueron y se fueron a vivir a otros lugares, a otras ciudades de Israel o a otros países. Ajá. Y entonces allá predicaron, ¿sí? Pablo era uno de esos judíos que seguían la ley, que estaba tratando de encarcelar a los cristianos. Era un judío religioso que estaba tratando de detener el movimiento del cristiano, de detener el cristianismo. Y Pablo iba y hacía que encarcelaran a los creyentes. Iba y hacía que encarcelaran y trataba de que mataran a los creyentes. Cuando mataron a Esteban, apedreado, Pablo estaba ahí viéndolo. Pablo guardó la ropa de Esteban cuando lo apedrearon. Y Pablo estaba ahí consintiendo, estaba de acuerdo en que fuera apedreado Esteban, porque Esteban era un cristiano. ¿Sí? Entonces la iglesia se fue a muchos lugares, fueron perseguidos y abandonaron sus casas en Jerusalén y se fueron a vivir a otras ciudades. Pasaron años y años y años y el cristianismo continuó. Y cuando el cristianismo fue aceptado por la iglesia en Roma, por el imperio romano, por el gobierno romano, el lugar oficial del cristianismo se cambió a Roma. Pero no fue así en el principio estaban en Jerusalén, y en el principio había muchos elementos del cristianismo que estaban ligados a la cultura judía. Después lo ligaron a la cultura romana. Por eso en las pinturas, si tú ves las pinturas de Cristo, lo ponen como un Cristo europeo, como un hombre de ojos con una nariz fina, pero Jesús nació con las características de un judío. Debe haber tenido su nariz aguileña. Si hubiera tenido una nariz así toda finita, pues hubiera dicho, oye, pues, tú no eres, ¿de dónde eres? Él era un judío, con características de judío. María era una mujer judía, debe haber tenido su pelo chino, su rizado, su nariz aguileña también, sus ojos orientales, no una mujer europea o una indígena mexicana, porque la Virgen de Guadalupe es una indígena mexicana, ¿sí? Entonces, cuando se pone este tema de la fecha, la iglesia ya estaba en Roma y ya las decisiones eran romanas, se había convertido en parte del gobierno, Exactamente. Pero Constantino, cuando hace esta mezcla, estaba viendo parte de la historia, ¿no? Y yo veo ahí que, bueno, aparentemente ya no iban a ser perseguidos los cristianos. Ahora el que no se convirtiera al cristianismo le iba como feria, ¿no? Y eso fue lo que él hizo creer a la mayoría de las naciones. Y bueno, de hecho, a los que se les perseguía después eran a los cristianos que se mantenían fieles a la palabra de Dios. La iglesia cristiana oficial perseguía a los que decían la salvación es por fe. Una de las cosas que sucedió es que en el inicio los creyentes leían la palabra de Dios. La palabra de Dios se leía a la gente y se leía en el idioma de la gente. Bueno, después la escritura se escribió en latín y entonces se leía en latín. Todavía hace unos años en México, en las iglesias católicas, la misa se daba en latín. A ustedes, no sé si alguien de ustedes le tocó. Sí, realmente no se entendía nada. No se entendía nada, te hablaban en latín. Hablaban para sí ellos. El sacerdote daba la misa en latín. Cuando toda la gente en México hablaba,
español, mixteco, zapoteco, todo, ¿no? Y entonces el sacerdote estaba dando la misa en latín y la Biblia en latín. Una de las cosas que hizo Martín Lutero es que tradujo la Biblia al idioma alemán. Para decir, bueno, yo no lo entiendo, pero es porque vivía en Alemania. Entonces los alemanes pudieron leer la Biblia en su propio idioma. Y el servicio lo daban en alemán. Entonces, Martín Lutero es como el diablo como el diablo para el Papa. Lo trataron de matar, fue una cuestión, es una cuestión increíble. Si ven la historia de Martín Lutero, cómo se salvó, cómo Dios lo guardó para que hiciera la reforma, para que trajera el cristianismo a sus orígenes. Y en ese propósito de buscar los orígenes, es que nosotros como iglesia hace un tiempo decidimos no celebrar más nada la Navidad, no celebrar la Navidad. El árbol de Navidad es una práctica también de adoración, porque se adoraba a los árboles. Los árboles eran una forma de Dios, y entonces se adornaban árboles y se adornaban a los pinos, porque los pinos se mantienen vivos y verdes todo el invierno. Entonces pues era parte de la tradición. Entonces cuando tú adornas un árbol de Navidad, pues estás recordando la tradición europea de adoración a sus dioses, adornando árboles. Si de alguna manera la humanidad no quiere reconocer a Dios como el Dios vivo, pero entre sus conciencias saben que necesitan vida, ¿no? Y a sus formas de ellos, pues hicieron las dos prácticas. Ya viene Cristo y da la luz de la palabra, y como Juan dice, conoceréis la verdad, seréis libres, pero pues la mayoría no reciben a Cristo porque no quieren esa libertad de Dios que para ellos según exige mucho, porque es dejar todo eso que les ha traído satisfacción, pero cuando uno realmente entrega su vida al Señor y todo, Él ya no extraña todas esas cosas, porque lo que nos llena es Él, su presencia en nuestras vidas, el gozo que da ese aparente momento, pues no lo da Él. Por ejemplo, bueno, ahorita no sé quiénes cuentan sus experiencias de que antes sí lo hacíamos, ¿no? Yo en lo personal, pues casi no lo ponía en el pueblo. Éramos tan pobres que ya no sabíamos que se ponía algo. Ya yo vine a conocer las costumbres cuando llegué a la ciudad. Entonces uno las toma porque uno las ve. Pero ya cuando uno viene a la palabra y como ustedes ahorita que estamos viendo, no, es más fácil dejarlo. Y también cuando somos llenos totalmente de... Y usted está mencionando dos cosas que se me hacen muy importantes y que también les quiero mencionar. Uno es la celebración de Navidad, la celebración de Año Nuevo. La gente se reúne las familias, se visitan a los padres, a los abuelos, etc. Se reúnen y hacen un momento de convivencia. En el mejor de los casos, una convivencia medio sana. Sí. En muchos casos hay mucho alcohol y terminan cosas ahí medio de alcohol. Pero es como un tiempo de reunirse. Y la cuestión es, ¿por qué no buscar a tus padres durante el año? Buscar a tus hermanos durante el año. O sea, ¿por qué vivir todo el año una vida miserable y mala? Y el 24 apuntarse y ver a la piñata que no te cae y entonces poner ahí cara todos bonitos y estar ahí comiendo, ¿no? Cuando deberíamos tener una vida de buena relación, de paz, siempre. Entonces esa es una cosa. Y la otra es que hay una carga económica fuerte, ¿no?, para las familias en ese momento, ¿no? O sea, hay una carga de... ya le dije a los niños que Santa Claus todo el tiempo, todo el año los ve y que les va a traer un premio, ¿no? Y entonces la economía de la familia no siempre está bien para hacer un gasto adicional y comprar una bicicleta y comprar esto y comprarle la tablet al niño y no sé qué, ¿no?, a los niños. Entonces hay una carga económica sobre los padres, y eso es una parte que también no se ve. Entonces
yo creo que se debe dar premios y debemos regalarlo. Debemos ser generosos con nuestros hijos, con nuestras parejas, pero esto debe ser todo el año. Eso, y obviamente conforme a la medida de las posibilidades, ¿no? Entonces cuando decimos, no, pues es que en Navidad te voy a dar el super regalote y hacemos esperar al niño para Navidad por un super regalote y después te quedaste sin trabajo, estás ahí, entonces se meten en problemas. Entonces cuando uno va con las costumbres del mundo, pues está sujeto a las cuestiones del mundo, ¿no? Entonces nosotros luego andamos comprando juguetes por estas fechas, no en estas fechas, sino pasando las fechas porque están más baratas y entonces ahí los... Entonces, porque cuando estás con un poco más de libertad, pues tienes libertad, entonces puedes, no tienes que estar sujeto a la temporada, al día. Nosotros desde chicos, a las niñas, desde que eran pequeñas, nunca les dijimos de Santa Claus, no sabían de Santa Claus. Cuando Unice empezó a ir al kinder y entonces se les decían a los niños, pues ya les explicamos, no, pues es que los papás a ellos les dicen Santa Claus así. Tú no les digas porque se van a olvidar. Pero entonces las niñas han crecido sin esa presión de a ti que te van a traer los reyes, a ti que te va a traer Santa Claus y no sé qué. Más bien piensan en el día de su cumpleaños, qué van a pedir para el día de su cumpleaños, qué van a pedir o qué se les va a dar cuando terminen un nivel en la escuela. Si en el caso, por ejemplo, Unice, que está presentando examen tras examen y le cuenta como un grado, por así decirlo, siempre está preguntando, ¿no? ¿Me vas a dar eso o quiero esto? Débora incluso nos hizo una listota como de 15 o 20 cosas que quiere para ahora que termine su guía, ¿no? Una guía para terminar el curso que está haciendo. Y le dije, bueno, hazme la lista, porque ella siempre ha sido así de que no se decide por qué. Hazle la lista, me la entrega, la revisé ahí y le dije, bueno, de aquí hay cosas que se te pueden comprar y hay cosas que tú misma te puedes comprar. Cosas más sencillas que tú no tienes que esperarte hasta que se acabe el curso. Si tú trabajas, porque en la casa me ayudan y les pago cuando me ayudan con alguna cosa de la casa, y cada mes van teniendo algo de dinero, cada semana, cada mes vamos contando, y van sacando ahorro, y van sacando así, diezmo y todo, y entonces le digo, bueno, a fin de mes tienes que ver cuánto tienes, y cuánto te alcanza, o si quieres más, tienes que esforzarte más en la casa, ¿no? Con cosas de la casa, y así. Entonces yo creo que es importante, ellos nada de Reyes, nada del ratón de los dientes, ni de la hada de los dientes tampoco, nada de Santa Claus, y saben que pues hay cosas que pues no, se ven muy atractivas. Esas cosas que aunque hizo la lista de 15 cosas, ella sabe que no son las 15 cosas, que de ahí vamos a escoger algo de lo que... También mucho es que nosotros no hemos dejado, aunque hemos aceptado a Cristo, yo lo digo personalmente, cuando mis hijos iban a la escuela, que en estas fechas que le pedían que para el regalo, sí, que para la bolsa de dulce, que para convivir, yo no los llevaba ni hacia el intercambio. Y una ocasión me dijo la maestra, es que usted es muy pobre en verdad. Le digo, no, pero lo poco que a mi esposo le dan de aguinaldo le sirve para un par de zapatos, para un suéter. Entonces, hasta el día de hoy yo creo que muchos de nosotros no hemos cortado con eso porque queremos seguir tradiciones que ya no, y si no cortamos con eso, nuestros hijos siguen así. Otra cosa es que nosotros, la educación del mundo ha sido cada vez más permisiva con los niños, y ha llegado un momento en el que los papás ya no tienen ninguna decisión sobre la vida de los hijos y sobre lo que... Entonces si el niño dice, yo quiero, si la niña dice, quiero la muñeca de las Monster High, de Drácula y no sé, Draculaura, sí, entonces ya los papás, bueno, y ahí le dan a la Draculaura, ¿no? Y si el niño dice, quiero una tablet, pues a él le compran la tablet. Nosotros, les quiero
para que sea de manera práctica. Las niñas tienen esto. Un iPhone, una tablet. Esta tablet tiene como ¿cuántos años? Como 3 años. Más o menos. Y el celular de Gina, que es uno que acabo de cambiar. ya lo cambió por otro. Ese también se lo dejamos a las niñas. Pero no la tienen, las niñas no lo traen, no traen el celular ahí en su bolsa y ahorita están ahí con Rosy en la clase con su celular, ¿no? El celular está acá. Y cuando han trabajado y cuando hicieron la tarea y cuando ya tienen limpio el cuarto y revisamos, entonces nos piden la tablet, entonces nos piden el celular, entonces nos piden la televisión. Y en ese momento pueden ver la televisión, pueden usar la tablet, pueden usar el otro celular para jugar, y los juegos que tienen ahí se los estamos revisando de que no bajen ahí de God of War, Dios de guerra, no sé qué, y todos esos juegos súper violentos. Entonces, porque no es que ellos deben aprender el valor del esfuerzo y la recompensa. Los niños no deben crecer con esa idea de que tienen todo asegurado y tienen derecho a todo. ¿Sí? Debemos trabajar para alimentarlos. Obviamente ellos deben tener la seguridad de que va a haber comida, de que va a haber trabajo, de que los papás van a seguir juntos toda la vida hasta que se mueran. Pero la cuestión del entretenimiento, de la diversión, es una cuestión que los niños deben saber que tiene un tiempo, que tiene un límite y que también debe haber un trabajo, un esfuerzo antes. Entonces, hablando de Constantino, regresando un poco a la historia y hablando de Constantino, vemos toda la cuestión de paganismo que hay dentro de las fiestas, de las fechas, y curiosamente, vamos a ponerlo así, tanto el festejo de la fecha en la noche que se hace de Nochebuena, como el árbol, como las luces, como los regalos y los intercambios, todo y cada uno tiene un significado completamente idolátrico. Y no es una cuestión de ¡ay, qué miedo! No, Dios nos ha dicho que nos alejemos de esas cosas, que nos causan un mal a nosotros mismos. Como hemos visto tanto en la Biblia, como ellos perdieron mucho Dios les prometió la tierra prometida y ya estaban ahí y ya estaban obteniéndola, y nosotros en las clases de mujeres hemos visto una tras otra, cómo el pueblo fue rebelde, cómo fue necio, cómo siempre seguía buscando y contaminándose por no cortar completamente de su corazón ese tipo de cosas. Okay. Entonces es muy importante que realmente lo veamos. Sí. ¿Otras dudas que tengan? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el Nimrod y después estamos con el paganismo, cómo lo que hablaba la hermana acerca del árbol verde, ¿no? que volvió a nacer Nimrod en la luz? Sí, en realidad es, si viéramos lo que está diciendo el hermano, es de la cultura de Babilonia, y de cómo ellos también tenían un tiempo de adoración para el dios Sol, el nacimiento del sol y todo eso. Y en Babilonia, digamos que ahí se adoptó también o sea, Nimrod es un personaje de Babilonia, que está mencionado también en la Biblia, y fue parte de la adoración pagana y de los reyes que gobernaron en Babilonia. Está relacionado se supone que él murió y que su madre dijo que estaba embarazada, y dijo que Nimrod había vuelto a nacer. Y entonces se hicieron una serie de engaños para decirle a la gente que había vuelto a nacer el rey, y entonces pues la mujer se quedó con el gobierno y se adoraba al hijo de
al hijo de ella como a la reencarnación del Lindor. Entonces, fue parte de las celebraciones que ellos tenían dentro del paganismo. Si buscan en otras culturas, por ejemplo, en las culturas americanas, pues van a encontrar Quetzalcóatl también siendo adorado en esos tiempos. Si buscan a otros van a encontrar a diferentes, cada cultura con su cuestión de adoración, todo relacionado al sol. Sí, todo relacionado al sol. Ok, entonces, pues esa es la primera cosa que les quería comentar. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Estábamos comentando acerca de que las celebraciones en estos días, ¿no? Estábamos comentando estaba comentando acerca del motivo de. Sí. Una pregunta, si tú llegas a hacer alguna celebración por estas fechas, no estoy hablando de que hagas una cena el día 25 o 24, lo que sea. Si tú haces una celebración por estas fechas con motivo de reunirte con tu familia y todo eso, ¿está mal o cómo lo puedes tú ver? O sea, siempre, pues no, porque, por ejemplo, nosotros tenemos vacaciones, como familia tenemos vacaciones en estas fechas. Entonces, en este año nuestra intención no era ir en estas fechas a ver a mis papás. Nuestra intención era ir en octubre, y yo tenía ganas de que en estos días de vacaciones pues hacer otra salida, otro viaje a alguna otra parte. Pero como operaron a mi papá en octubre, en noviembre y todo eso, ya no pudimos ir a verlo, ya no pudimos tomar días para salir y visitarlos. Yo quería en octubre por el clima, es más noble, entonces vamos a ir ahorita, vamos a estar ahí con ellos. Entonces, no es una cuestión de que también abrimos nuestro corazón. Como ahorita es la fecha de Navidad, entonces yo no puedo hacer nada. Si una de mis hijas hubiera nacido el 24 de diciembre, ¿qué crees que haremos el 24 de diciembre? Una fiesta de cumpleaños, pero... Sí, bueno, esa era mi duda, se acerca, porque muchas veces encontramos a gente en la calle que te pregunta, ¿y tú por qué no celebras esto? Y hay algunos que pues lo extremizan, ¿no? Que dicen, no, pues es que en estos fechas la gente celebra el paganismo y el otro, y otro. Por ejemplo, entonces esa era la... Sí, no, por ejemplo, Lara cumpleaños el 30 de diciembre. Queremos hacer, no hacemos una... con las niñas antes les hacíamos un poquito más fiesta, que tampoco era la fiesta total, pero ahora conforme han ido creciendo les hacemos cada vez algo más simbólico. Ponemos un pastel y vienen los primos y hacemos una mini reunión. Por ejemplo, en el caso de Débora, la celebración del cumpleaños es que nos fuimos al zoológico todo el día, y regresando del zoológico en la casa partimos un pastel y comimos en el zoológico, comimos en el zoológico, entonces, y ya, y partimos un pan y es el cumpleaños y ya. Entonces, ahora el 30 de diciembre espero que van a estar de visita a unos tíos y van a ir, primero que van a visitarnos en Toluca. Si ustedes gustan acompañarnos, con mucho gusto, tal vez vayamos a la pista de hielo, tal vez vayamos al volcán, para el cumpleaños de Dara, nosotros salimos todavía, y vamos a hacer un cumpleaños, pero tenemos por costumbre regalarles algo en su cumpleaños. Entonces, hace unos días, que creen que fuimos al centro comercial y había unas bicicletas a muy buen precio. Lo curioso en eso es que Dara estaba con que no sabía qué pedir de su cumpleaños. Y lo que le contestamos Eric y yo es que ella orara. Porque ella dijo, no sé qué voy a pedir, que no sé qué empezó. O sea, ya sé, mejor voy a pedírselo a Dios, a su solita. Y le dije, me parece la mejor opción. Y le digo, pues tú ora y pídele a Dios. Y ya luego nos dices qué le pediste. Porque pues también nosotros somos parte de lo que Dios ha puesto, ¿no? Pero curiosamente empezó a decir, ya sé que quiero una bicicleta. Pero nosotros ya teníamos la bicicleta. La bicicleta ya estaba guardada. Ya estaba guardada, ya no la había visto. Y entonces le dije, perfecto. Cuando dijo después lo de la bicicleta, dije, muy bien, gracias a Dios, gloria a Dios.
pero Dios ya sabía lo que ella quería y necesitaba con anticipación. Pues es que así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres comprarle algo a Ruth y en estas fechas ves que está de oferta, que realmente está de oferta, porque luego nada más le ponen descuento y ya le subieron el precio y para el descuento queda igual. Si tú quieres comprarle algo a Ruth y está a buen precio en este momento y no tienes el dinero, pues cómpralo, no vas a decir, no la voy a comprar porque son los descuentos de Navidad, es la venta nocturna de Navidad. Pues eso es una cuestión de que vas a comprar, porque ya habías pensado regalarlo y ya habías pensado comprarlo. Voy a contarles algo, si me permiten. En una ocasión, sí, conoces a él, de Rosario, ¿no? Okay. Estábamos Dora y yo en la casa y pues se acercaron a otras fechas. Y nos visitaron ellos, Lidia y él. Y bueno, empezamos a platicar, les ofrecimos un café, estábamos ahí comentando, se tocó el tema de la Navidad. Dice, ¿cómo dijo él? Que van a celebrar. Sí, ya se acercaban los días, ¿no? ¿Qué? No sé, Navidad y no sé qué. Igual a lo mejor quería que nos juntáramos para celebrar, ¿no? Y nosotros, pues, sencillamente, ¿no? Ya tiene años que nosotros no celebramos eso, ¿no? ¿Pero por qué? Pues, ahora sí que... ¿Pero por qué es eso, no? Casi todo el mundo celebra eso. Inclusive la práctica que tuvimos iba todo bien la relación y cuando tocamos ese punto, ya como que pues, Dios, bueno, pues nos damos y todo bien. No, pero el asunto fue que ¿cuál es el motivo por el cual no celebra? No, pues es que decidimos no hacerlo, o sea, ya, ¿no? No, pero y entonces empieza él. Bueno, y si no celebran Navidad, entonces ¿por qué si reciben al aguinaldo que les dan las empresas? Porque el aguinaldo no es... Porque es una ley. Sí, y yo digo, bueno, pero ¿qué es eso? Pero bien que disfrutan el aguinaldo. Ajá, lo que digo, ¿no? Y yo dije... Pero mire, esa es una cuestión que no está relacionada con las tradiciones. Sí, le digo, no, pues es que realmente pues eso es algo que se ganó por medio de los sindicatos a las empresas. Y eso pues es... Yo digo, pero no es que nos sintamos tristes por no celebrar la Navidad, simplemente decidimos a nuestro placer. No sé. Por ejemplo, en mi empresa, el 12 de diciembre... Es que... Yo tengo mucha Ever, tú sabes, o sea, cosas que en la Biblia... Sí, para las personas hay una carga emocional porque es es una tradición y lo ven solamente desde el punto de vista de la tradición. Sí, es una tradición que no tiene nada que ver con igual no te afecta en tu espiritualidad. Exacto. Y muchas iglesias lo hacen, lo hacen. Mi tía, ayer estuvimos en casa de mi tía y tiene un árbol todo y toda su casa tiene, y toda la casa tiene cosas de Navidad y ellos son cristianos de una iglesia presbiteriana conservadora que no aceptan muchas cosas porque están tratando de ser muy bíblicos, ¿no? Entonces, pero esta es una cuestión que está más relacionada con lo que Dios te ha hablado y con lo que Dios te ha mostrado. Una cosa muy importante en la iglesia, en la práctica de la iglesia, es que no se hagan las cosas por ordenanza, por mandato, sino que se hagan las cosas porque la Biblia dice que todo lo que no viene de fe es pecado. Entonces, si nosotros por observancia, porque ¿qué tal que viene el pastor y ve mi casa, no? ¿Qué tal que subimos al Facebook una foto de la casa y ahí sale la rueda? Entonces por eso no lo hacen. Entonces es una cuestión de legalismo, es una cuestión de mandato de hombres. No lo hacemos porque estamos convencidos, porque el Espíritu Santo nos ha tratado y nos ha mostrado que eso es lo que debemos hacer, que es lo correcto.
Ni barbería, mientras no seas a criticar la ídolos. Si el pecado no era comerse la carne, el pecado era comerse toda esa. Se les olvidaba y pues yo comía. Sí, una cosa es, lo más importante es que las personas conozcan a Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo no es por mandatos, no es por crítica, sino es principalmente por el amor de Dios y por la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando dice la Biblia que se haga uno como las personas, es pues que uno también no sea demasiado santurrón y religioso y no ponga una cara de santo, porque tampoco es que seamos los santillos, porque tenemos muchas fallas, muchos errores. Entonces seamos simplemente sinceros con las personas, aceptemos a las personas y hablemosles de Dios, hablemosles de Cristo. ¿Sí? Okay.